comentar un par de apuntes. Antes quería comentar un versículo que dice, que me gusta mucho. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Está en Romanos 8:28. Amén. Un versículo muy bonito que siempre me ha encantado y que nos ayuda mucho en estos momentos, la verdad, un poco difícil, ¿no? Pero lo bonito es que estamos con el Señor. Amén. Bien. Como anuncio tenemos recordar, mantenernos orando por la hermana Verónica, que está un poco delicada. También por la hermana Ludmila, continuamos orando por ella y recordar también las demás oraciones, la abuela, nuestros mayores y cada uno de las personas que han solicitado oración. No dejar de estar pendiente y estar orando por cada uno de ellos. Amén. También, recordar que ayer estuvimos con las mujeres, tuvieron reunión de mujeres, creo que la han pasado maravilloso como siempre. Han disfrutado, han gozado, que han gozado en el Señor y también con la compañía de las mujeres que pudieron estar aquí. También recordar que el próximo sábado tenemos bautismo, que lo vamos a celebrar en las Teresitas a las 8:30 de la mañana. 8 de la mañana. Estar allí a las 8 de la mañana, estamos puntuales para poder disfrutar y poder también apoyar a nuestros hermanos y poder gozarnos con ellos en esta decisión tan importante para su vida. Amén. También recordar el próximo jueves el culto a las 8 de la tarde, como todos los jueves, culto de oración y estudio. No nos quedemos en casa, vengamos a alabar al Señor y aprender más de sus palabras. El viernes, ¿están ensayando ya? Sí, a las 7:30. Se puede reunir con el grupo de alabanza. Ok, bueno, luego tienen una reunión en el grupo de alabanza para confirmar exactamente la hora de ensayo. Y el domingo, como todos los domingos, a las 11:30 de la mañana comienza nuestro culto aquí en nuestra casa. También recordar que tenemos las otras dos iglesias, nuestra iglesia madre que está en San Matías, se reúnen a las 11 de la mañana también, haciendo cultos. Creo que el otro está sobre las 12:30 por ahí. Y también en Añaza, se reúnen aquí a las 6 de la tarde todos los domingos. Y nada, no se queden en su casa, puesto ahí para venir a alabar al Señor. Amén. Vamos a tener una palabra que está en el libro de Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Y luego también leemos en Marcos, capítulo 6, que está del 7 al 13. Repito, si me pueden acompañar en Marcos, capítulo 3, del versículo del 13 al 19. Vamos a buscar la palabra del Señor. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. También leemos en el capítulo 6, del 7 al 13. Dice: Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo, en el día del juicio será más adelante el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a alabar, a cantar con gozo, con alegría, porque
Sí. Pero que bajamos un poquito solo el volumen, suficiente, porque está al máximo. Creo que ahí vamos a tener, sí, se me va a escuchar, ahora sí me escucha mejor. Muy bien. Son los cambios siempre que suceden cuando estamos probando sonido y cambiando. Hay cambios y cuando hay cambios pasa eso. Mire, si podemos proyectar en pantalla, voy a ponerles el título de la predicación de hoy. ¿Les suena algo eso? De G, no sé cómo es otra serie, pero Tim. A lo mejor algo me dice Tim, ¿no? Es así, bueno, ustedes me van a perdonar porque yo de inglés, yo soy de la gramática inglesa de la EGB. ¿Se acuerdan de eso? Que solo sabíamos gramática, pero no sabíamos entonación. Pues eso. Bueno, seguramente que les suena el equipo A, ¿no? ¿Se acuerdan del equipo A? Ahí sí, ¿no? Pues en inglés hace el equipo A. Por resulta que el Señor hace su propio equipo A. Era tan percuso y tan novedoso que ya tenía el equipo A desde entonces. ¿Saben ustedes que la historia del equipo A, Stephen Cannell y Frank Lupo, creadores de esta serie, fueron los que, entre ellos estaba el protagonista que muchos cautivaban, Tim Benedict, ¿no? Creo que se llamaba así, pero después estaba otro, M.A., que arriba era inmenso, otro medio colgado y el otro ya se me fue, no llegó tanta capacidad. Arriba de la jefe, que acaba de decirse, pues eran 4 presos que se fugaron de una cárcel, y solo situarle, y cuando se fugaron decidieron, fueron presos injustamente, porque durante toda la serie, que duró 28 capítulos, imagínense, pues durante toda esa serie intentan resolverlo, si se le llamaba, desde la cautividad, podían resolver un montón de casos, ¿no? Pero ellos honestamente no habían cometido ningún delito, pero injustamente se les acusó. Entonces toda la serie persiguiéndole, buscando cómo resolver, pero ellos resolviendo casos. ¿Qué es lo curioso de esto? Que tenían un perfil muy curioso. Eran militares, habían estado en la guerra, sabían perfectamente cómo se organizaba y se funcionaba y formaron un equipo. Y el Señor Jesús, y ahora hago el paralelismo en positivo, también busca un equipo, pero el equipo del Señor Jesús no eran militares aguerridos, fuertes, inteligentes, estrategas, no. Eran un poquito peculiares. En el texto que hemos leído, en Marcos, dice que el Señor Jesús, si lo tienen delante, de hecho he puesto en Marcos, aunque también hay en otros evangelios, en Mateo y en Lucas, pero en Marcos, en el capítulo 3, fíjense qué curioso que dice, espero que se me escuche bien, se me esté escuchando bien. En el capítulo 3 y versículos 13 dice, después Jesús ya había hecho otro tipo de cosas y milagros, se había reunido con la multitud en la orilla del mar, y dice que después subió, después de haber hecho eso, subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron. Qué importante que él llama a los que él quiere. No llama a los que él vienen a él y quieren participar en su trabajo. No, él hace el llamado. Claro, dice, ¿qué quiere decir? Que si no me han llamado a mí, no, a ti ya te han llamado. El Señor te ha llamado, los que me escuchan también, porque si escuchan de la palabra es un continuo llamado del Señor para escucharle. ¿Estamos entendiendo de ahí? ¿Amén? Bien. Pues dice que él llama a los que él quiso y estableció un equipo de 12 personas. 12 personas. Con todas sus peculiaridades. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Pusimos como título ACDC, ¿no? Algunos podían confundirse. Antes de Cristo y después con Cristo. Bueno, vamos a ver un poquito el perfil de antes de Cristo de los discípulos. Eligió a Pedro y Andrés, que eran hermanos. Eran pescadores. Eligió a Jacobo y a Juan, que también eran hermanos y eran pescadores, y pertenecían al equipo de pescadores de esa empresa que tenían. Vamos a intentar, no sé, creo que se me está escuchando un poquito bajo. El canal. Sí, vale, voy a intentar, ahora creo que se me escucha mejor. Ay, gracias. Es que oigo que los técnicos ahí me van diciendo, pero bueno. Decía que tenemos a Andrés y a Pedro, hermanos, a Jacobo y a Juan, hermanos también, hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan? Que estamos leyendo en el texto. Felipe y Mateo, Bartolomé, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Judas Tadeo,
que no es el Judas Iscariot, ¿verdad? Que Tadeo, Judas Tadeo y Jacobo eran hijos de Alfeo, por lo tanto eran hermanos también, es decir, habían 6 hermanos ahí, y elige a Simón y elige a Judas Iscariot. Vamos a recordar un poquito brevemente de cada uno. Miren, Simón Pedro, hijo de Jonás, hermano, como decíamos, de Felipe, era un pescador, era ferviente. ¿Qué podemos hablar de Pedro? Era impulsivo. Quizá hay un libro muy bonito que dice, yo me parezco a Pedro. Y posiblemente en muchas ocasiones, hay algunos aquí que no, porque son personas muy tranquilas, muy pausadas. Pero yo reconozco que cuando leí el título dije, ese título va para mí, porque yo soy un poquito impulsivo, ¿no? Pedro creo que tenía esa peculiaridad y la hiperactividad la tenía en su vida desde el primer minuto hasta el último. Esto estamos hablando cómo eran antes de Cristo. Andrés, su hermano, sin embargo, era un verdadero portavoz. Era una persona que no aparentaba lo de Pedro, porque es que Pedro no era imposible, no le hacía sombra a Pedro, porque era todo lo contrario, era más pasivo, más tranquilo. De hecho, fue el primero que el Señor eligió. Y este fue el primero que se acercó a Pedro y le dijo, Pedro, que he escuchado de alguien que puede cambiarnos la vida. Y fue el que llevó a Pedro a los pies de Jesús. Jacobo, Santiago también llamado Jacobo es San Jacob, viene del origen del latín, Jacobo, o Santiago es lo mismo, era hermano de Juan. Y dice que el Señor Jesús los llamó Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Ya con ese apellido que les puso es el apodo, imagínense. Porque los que hemos vivido en algunos pueblos, yo soy de capital, lo siento, pero sí que he vivido algunos veranos en los pueblos, los apodos se ponen con una intención, ¿no? Que les describe. Pues imagínense llamarlos a los hermanos los hijos del trueno. Pues está claro que lo que decían es que no eran tan tranquilos como aparentaban, al contrario, eran muy nerviosos, pero muy nerviosos. Bien, además no solo eso, eran ambiciosos. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando se dijo, Señor, ¿por qué no pone a un hijo mío a un lado y al otro cuando estés en tu presencia? Imagínense. Pues sí, eran ambiciosos que querían tener los mejores puestos, pero no solo eran ambiciosos, sino que eran enojadizos, se enfadaban con todo. Un pasaje en la Escritura donde dice que el Señor Jesús estaba compartiendo en Samaria, en una aldea de Samaria, y la impetuosidad o el carácter impetuoso de ellos les llevó a decir, Señor, si no te hacen caso, si no hacen caso ni te facilitan nada, en Lucas 9 nos lo dice, quema esta aldea, préndele fuego. Hijo del trueno. Ojo, este Juan, que era hijo del trueno, después será llamado el amado. Y es el que escribió el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda y tercera de Juan. Imagínense, que habla del amor. ¿Dónde estaba ese Juan enfadado con la vida y con todas las circunstancias? ¿Cómo el Señor le cambió? Pero no me adelanto mucho más. Felipe, sin embargo, era pescador. Dice en la Escritura que era un estudioso, aunque era pescador, era una persona con inquietudes, que le gustaba conocer las profecías y estudiaba las profecías. Era crítico, racional, analizaba las cosas, buscaba el sentido lógico de las cosas. Y eso es importante tenerlo. Fíjense que también tenemos todos estos que nombrados pertenecían a Betsaida y pertenecían a su pyme, su pequeña y mediana empresa de pescadores, ¿no verdad? Pero después teníamos a Natanael, o llamado también Bartolomé, que aunque no se sabía qué profesión tenía, como algunos de los que mencionaré a continuación, pero sí es cierto que se dice que el Señor Jesús le dijo a Natanael, eres un israelita íntegro y honesto. Que no es poco. Que el Señor Jesús nos diga, tú eres íntegro y honesto. Imagínense que se lo digan a ustedes. Bien, aunque es verdad que era escéptico, y si tenía sus pequeñas dudas, porque cuando le presentaron, Felipe le volvió a decir, oye Natanael, que yo sé de alguien que te puede cambiar la vida, que nació en Nazaret. Y él le dijo, ¿y qué bueno hay en Nazaret? Sí, podemos decir que tenía sus peculiaridades. Podía ser un toque hasta racista, ¿no? A veces, como decimos nosotros, no tanto el racismo, pero sí esos aspectos rejos culturales que tenemos. Es de Las Palmas de Gran Canaria. Canarión. Los canariones. Este es de Tenerife, chicharrero. Estas distancias. O si eres de Madrid o de Barcelona, y no hablemos ya del fútbol y de lo que implican estos tipos de cosas, comentarios, ¿no es verdad? Después tenemos a Mateo. Mateo era el empleado de Hacienda, el recaudador de impuestos, pero encima no era de la hacienda española, ¿no? O de la hacienda israelí, sino era de la hacienda del pueblo, de la nación que dominaba y que soyugaba a Israel, que era Roma.
Era el recaudador de impuestos romano, aunque él era judío. Muy bien. Ahora, eso sí, ¿saben lo que habla de Mateo también? Que antes de conocer al Señor Jesús era una persona complejada, porque con todo el mundo decía, al que me pide para Hacienda, para Roma, eso no eran bien vistos, eran rechazados. Estamos hablando de Mateo. Y Mateo, cuando estaba haciendo eso, fíjense algo importantísimo. En el aspecto de ser recaudador, el Señor Jesús lo llama en su mesa. Y le dice, deja lo que estás haciendo y sígueme. Y él lo deja, porque tenía también un componente que hablaba de su carácter, que al ser rechazado por todos, por ser o por tener el trabajo que tenía, se sentía desplazado. Seguramente su autoestima no era buena, al contrario, se sentía despreciado, pero sí dice en la Escritura que invitó al Señor Jesús a cenar. Era una persona solidaria, entregada, generosa, que captó primeramente a alguien que le amaba y estaba dispuesto a abrir su casa, a invitarle a cenar. Para un judío la cena era sumamente importante, ¿no, verdad? Bien, tenemos también a Tomás, mellizo, llamado también el mellizo, ¿no? Solo habla de Tomás, falta el otro mellizo, la otra parte, ¿no? Pero bueno, aunque también sabemos que su ocupación era desconocida, se nos dice que Tomás que era una persona valiente, en Juan 11, pero después conocemos de él lo menos agradable, ¿no? Porque Tomás fue ¿quién? El que desconfió de que si el Señor Jesús había estado vivo o no estaba. Dice, si no lo veo, no lo creo. Frase popular que hemos hecho, que a fin de cuentas hablaba de... Es una crítica que recibimos, que damos siempre hacia Tomás, pero curiosamente en muchas ocasiones somos nosotros los que actuamos así. Y Jacobo, que junto con Judas Tadeo, su hermano, no se dice mucho de ellos, pero sí de Judas, no Iscariote, se dice que era valiente, curioso y era un seguidor del Señor. Simón, el cananista, dijo, aquí teníamos un político nacionalista, pertenecía al Partido Nacionalista Israelí. Y ese componente que tenía que ver con el carácter, incluso no solo político, sino militar, porque eran de los celotes, y los celotes eran los que velaban por la seguridad casi que de forma militar, para poder recuperar la nación de Israel bajo el dominio de Roma y poder liberarlo. Por lo tanto, su carácter era radical, era orgulloso, con mucho temperamento y que demostraba también vigorosidad, es decir, fortaleza, no se amedrentaba con nada. Bien, y nos queda Matías, que fue el discípulo que sustituyó a Judas Iscariote. Judas Iscariote ya sabemos lo que hizo y lo que ocurrió, pero Matías, que asume, el significado de Matías es curioso porque significa don de Dios. Eso es maravilloso cuando tienen ese nombre, me suena a uno muy cercano que tengo. Resumiéndolo para que lo podamos entender, habían pescadores, habían no solo los pescadores, sino también habían trabajadores rudos, fervientes, impulsivos, ambiciosos, honestos, tímidos, reservados, acomplejados, valientes. Si de todas estas curiosidades, curiosos, radicales, políticos, así eran el equipo que el Señor había elegido antes de que Cristo operase en su vida. Y yo cuando estaba leyendo esto me pregunté, ¿no somos nosotros también así? Yo sé que ustedes se lo estaban preguntando mientras yo estaba hablando. En el fondo, el perfil que vemos en los discípulos tiene que ver cómo somos nosotros. Yo no sé si este es el cable más corto o más largo, pero me tiene aquí preocupado. Bien, ahora vamos a ver cómo fueron después de Cristo, porque Pedro, sus errores, quédense con esto, sus errores no le impidieron, ¿se acuerdan cuando negó al Señor Jesús, no verdad? Pues sus errores no le impidieron seguir a Cristo. El Señor le dio la gracia de poder seguirle, pero se tuvo que arrepentir. Jacobo fue mártir que sufrió por Cristo, dice. Igual que Juan, ese fuerte carácter que decíamos antes, al final se convirtió en el discípulo amado. Estos eran los que estaban más cercanos al Señor Jesús. Andrés, de ser un portavoz, el Señor lo utilizó y dice, este tiene mucha madera para esto. Y fue evangelista. Y se dedicó a predicar el evangelio. Y fue, como decíamos antes, el primer discípulo que el Señor utilizó. Abrió camino. Ya salió de la zona donde estaba de confort y empezó a compartir de la palabra a aquellos que estaban fuera. Felipe fue evangelista al extranjero. ¿Se acuerdan ustedes como el eunuco, ¿no? Cuando le compartió.
a los extranjeros les compartía lo que había, esa facilidad que tenía, que los judíos eran muy reservados, pero él tenía la facilidad de abrirse hacia los de afuera. En ocasiones nos pasa a nosotros, los canarios también somos muy peculiares. Gracias a que han venido de muchas nacionalidades a nuestra isla y a nuestro país, hemos aprendido a ser más abiertos, porque antes éramos muy de lo nuestro, y todavía seguimos siendo un poquito, ¿no es verdad? Natanael, o Bartolomé, fue íntegro, fíjense, y honró a Dios. Mateo entendió que ser cristiano no es ser perfecto, que para ser cristiano tan solo tienes que ser pecador y tener la necesidad de buscar del Dios que necesita en tu vida. Tomás entendió que podía ser restaurado por Dios a pesar de sus dudas. Y Jacobo y Juan Tadeo creyeron en Jesús, aunque en ocasiones, dice en la Escritura, que no entendieron por qué el Señor hacía las cosas, pero ellos la obedecían. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Simón Zelote, ese político aguerrido militar, entendió que su plan de vida, que era defender a Israel, fue sometido al verdadero plan, seguir a Jesús. Y Matías nos enseñó que mantenernos en Cristo tiene una recompensa tarde o temprano. No aparecía en el equipo y de repente se sumó. Fue seleccionado en última hora. Yo no sé, algunos que les habrá pasado alguna ocasión dicen, oye, pues yo no estaba pensando en mi cabeza que iba a estar como hijo de Dios y sin embargo ahora me siento como tal. Tu vida no es así, nos podríamos preguntar. ¿Nuestras vidas no han sido así? Quiero que por un momento cada uno haga un balance de sí mismo en un par de segundos, que tenemos esa capacidad increíble, y pensar cómo éramos antes de conocer a Cristo. Y piensen ahora que lo conocemos. ¿Qué han aportado ustedes y qué ha aportado el Señor en sus vidas? Si lo miran bien, se habrán dado cuenta de que ustedes no han aportado nada sino ustedes mismos. Y que el Señor ha hecho cambios. Y de esos cambios vamos a hablar hoy. Porque esto decimos en la Escritura, cuando hablamos de los discípulos. Acuérdense de algo importante, los discípulos, los apóstoles del Señor, fueron los que establecieron la palabra como Dios quería que sea establecida. Después se sumaron a otros como el apóstol Pablo y demás, ¿no verdad? El apóstol Pablo, que lleva casi el peso del 60% del Nuevo Testamento. Pero estos personajes que aparecieron, grandes hombres y mujeres que acompañaban y que estaban, aunque solo se hablaron de hombres, por la función que tenía que haber y porque era más práctico en ese momento ser hombres, porque eran más atendidos y más reconocidos que poder ser mujeres. Aunque no quiere decir que las mujeres no formasen parte de la realidad. Acuérdense, el Señor Jesús se presentó de una vez resucitó primeramente a las mujeres. Bien, pues decía que estos grandes hombres, que fueron grandes hombres, son los que nos marcan a nosotros lo que somos. Nosotros somos, la iglesia evangélica, somos iglesia cristiana o iglesia católica, evangélica, apostólica. Católica porque el concepto católico significa universal. Estamos en todos lados, como el McDonald's. Pero el alimento nuestro es mucho más consistente y no es basura. Evangélico, porque es el Evangelio, la palabra de Dios que repartimos en todos los lugares del mundo. Apostólico, porque damos las enseñanzas que los apóstoles dieron en el Nuevo Testamento. Y que a partir de ahí no se añade nada. Y lo dieron porque el Señor así los utilizó para darlo. Católicos, evangélicos, apostólicos. No aparece Roma por ningún lado. Por eso esa es la diferencia con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aunque voy a hacer una salvedad. En momentos como estos, cuando digo, Señor, yo no soy ni del Madrid ni del Barça, ni del Tenerife ni de Las Palmas. Me preguntan, ¿y tú de quién eres? Yo decía, yo de mi madre. Yo soy de mi Señor. Porque el Señor no quiere, acuérdense algo, lo hemos dicho muchísimas veces, no quiere religión. Yo no defiendo las religiones, defiendo mi relación con el Señor, que es lo que lo hace diferente. Y estos hombres fueron así, lo que pasa es que después culturalmente, a medida que fuimos avanzando, el ser humano quiso agrupar esas enseñanzas bíblicas y hacerlas un patrón. Vamos a hacerlo de esta manera, estructurarlo de esta manera. ¿Y eso qué ocurrió? Que se estableció la religión. La religión es las normas hechas por los hombres de cómo debemos adorar y relacionarnos con Dios. Pero la relación es las normas que Dios ha establecido en la Escritura para relacionarme con Él. ¿Ven la gran diferencia? Vale. En el capítulo 6 leímos, y Mateo 10 también nos dice,
que les estableció cuál tenía que ser su objetivo. Ya tenía el equipo. Vaya equipo, ¿no? Con ese equipo que eligió, con esos que eligió, que él quiso y que se seleccionó, tenía un propósito y una misión. Vamos a recordar cuál era el propósito y la misión. Les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Si lo has recibido, dalo. Lo que tienes para compartirlo, no para quedártelo. Fíjense, compartir la palabra, el evangelio. Ay, Señor, eso lo hacemos nosotros. Pero después dice: limpiad leprosos. Hombre, las tecnologías hoy en día, como hemos avanzado en la medicina, ¿qué puede ocurrir? Bien. Resucitad muertos. Eso es fuerte, ¿eh? Echad fuera demonios. Pero si muchos dicen: no, en este mundo no existen los demonios. Esa es la mejor estrategia de Satanás. Que todo el mundo crea que él no existe. Y que es una invención. Pero sabemos que es real. ¿Saben qué? Vieron de Jesús cómo les enseñó. Jesús en los capítulos anteriores, antes de elegir, una vez elegidos los 12, en los siguientes capítulos, les habla de cómo sanar enfermos, cómo echar fuera demonios, cómo hacer milagros, cómo se quedaron maravillados. E incluso en el pasaje anterior al que vamos a citar ahora, a la misión, es curioso porque Pedro en un momento determinado aparece ese famoso pasaje cuando le dice: ¿Y quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí dice el Señor Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se refería a Pedro, que significa roca. Se refería a lo que Pedro dijo. ¿Y qué dijo Pedro? Que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es la roca donde se construye la iglesia. Por eso nuestras iglesias son cristocéntricas y no son pedrocéntricas. Porque si no, estaríamos hablando de Pedro como la roca y no es la roca. Fíjese, después le da eso y le dice: mira, Pedro, te daré las llaves del cielo. Y algunos dicen: Pedro tiene el llavero ahí con todas las llaves del cielo. Y lo que está diciendo a Pedro es que con ese cristiano que piensa así de mí, ese tiene las llaves para poder atar y desatar, para poder encadenar. Y todo lo que tú atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le estaba diciendo a Pedro? Y es la palabra clave que hoy vamos a entender. Te estoy dando poder. Poder. Pedro, Jacobo y Juan recibieron las directrices del Señor inmediatamente en el capítulo 17 de Mateo. Y después de haber pasado con el Señor Jesús en ese momento de la transfiguración de Jesús, y vieron cómo se produjo ese milagro de la transfiguración de Jesús, y lo vieron y lo comprobaron, y el Señor Jesús les dijo a ellos tres: no compartan nada de esto que han visto con nadie. Y después de estar con Jesús en ese monte, bajaron, y dice que cuando bajaron, se acercó un hombre que tenía un muchacho, que el pobre estaba, parece que endemoniado, y le dijo: mira, este está un muchacho lunático que no sé qué piensa, o cómo actúa, que hay veces que se tira al fuego y otras veces se tira al mar. ¿Qué hago con mi hijo? Porque he hablado con tus discípulos, aquellos que el Señor le había dicho que le había dado poder para sanar enfermos, predicar el evangelio, echar fuera demonios, y no han podido hacer nada. Vamos a ese pasaje, Mateo 17. Porque si lo leen después de todo esto, imagínense cómo el Señor elige al equipo, les establece la misión, les dice el poder que van a tener y salen con el pecho henchido y dicen: nos comemos el mundo. Y a la primera que le dan la oportunidad, después de haber visto Jesús todos los milagros que hizo, si ustedes hubiesen estado al lado de Jesús y viesen todos los milagros, y le dice Jesús: pues tú vas a hacer mayores cosas que yo. Y pues si es así, espérate. Y la primera oportunidad que les da y les dice: y no han podido. ¿Saben lo que dice en el capítulo 17? Les dice, Jesús se acerca y le dice, no al pobre padre que estaba preocupado por sus hijos, se le dice a sus discípulos, a su equipo, y le dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo para acá. Si ustedes no saben hacerlo, tráiganmelo que yo lo resuelvo. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar al lado? Si ya les he dado poder, ¿por qué no lo ponen en práctica? Lo que está diciendo a los discípulos nos lo dice a nosotros, y ahora veremos por qué. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron:
lo que era evidente. ¿Por qué nosotros no pudimos hacer lo que tú has hecho si teníamos el poder y la misión? ¿Saben qué le responde Jesús? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá. ¿Y qué dice? Y se pasará el monte. Y nada os será imposible. Imposible, ¿eh? Que me gusta en inglés. Imposible. Y nada será imposible. El problema de los discípulos era la poca fe. La poca fe. Tenían poder para ello, pero no se vieron capaces. Porque confiaron en su poder. Miren, hay dos tipos de poder. Poder superficial, poder humano, el poder hacer las cosas humanamente. Y está el otro poder, que es el poder sobrenatural, el poder divino. Quiero que se fijen en esos dos conceptos, porque son los que vamos a tocar hoy. Poder natural, poder superficial. Lo que pueda hacer humanamente uno. Y poder sobrenatural. Yo cuando estaba leyendo esto decía yo, poder sobrenatural. Yo no me veía con la capa aquí volando, no. Pero yo decía, creo que yo quiero ese poder. Hemos hablado en los capítulos anteriores y no hay no ha sido casualidad. Primero porque el Señor no utiliza la casualidad, sino la causalidad, hay una causa. Pero lo importante es porque lo he pensado. ¿Se acuerdan del pasaje de Giesi con Eliseo? ¿Se acuerdan el domingo pasado que también citamos? Estamos hablando estos domingos sobre lo que significa el poder espiritual. No se olviden de eso, porque este mundo que vivimos hoy cree solo en lo humano. Y a veces nos sorprendemos de lo que pueden hacer los humanos, aunque haya marcas que digan nada es imposible. Claro que es imposible para muchos humanos, pero lo utilizamos. Hay seres humanos que consiguen cosas que no podrían ni conseguir. Serían casi imposible conseguirlas. Miren, cuando el corredor norteamericano, estaba intentando recordarme quién es, Smith, ya me aparecerá el nombre. Un corredor norteamericano que batió los 100 metros lisos allá hace un montón de años atrás. Y cuando él lo batió, todo el mundo quedó alucinando porque dijo, ¿cómo bajó de los 10 segundos? Es que era imposible, 9.87, esto es bárbaro. Carl Lewis, sí señor, Carl Lewis. Smith era el otro, el canadiense, que siempre competía con él. Y empezaron a aparecer otros que empezaron a pasar de los 10 segundos, cuando era imposible bajar de los 10 segundos en los 100 metros lisos. Pero viene un jamaicano, Usain Bolt. Señores, que he llegado yo y para quedarme, porque arrasó. Y no solo arrasaba, sino cuando llegaba a la meta parecía que iba como, espérate, me voy a tomar un refresquito antes de llegar. Porque iba, como diríamos hoy en día, sobrado. No hay nada imposible. Parece que era imposible llegar a los 10 segundos y todo el mundo los pasa. Fíjense. Esto tiene que ver, el poder, vamos a matizar un poquito nada más, el poder natural y el poder sobrenatural tiene que ver con la fe. Hay una fe natural, la fe natural es la fe humana. Todos estamos sentados en una silla, ¿no verdad? Y todos entendemos que si la silla está, va a aguantar mi peso. Tenemos fe que va a aguantar mi peso. Si vemos esa silla endeble, tenemos fe que no puede ser que no aguante mi peso, ¿no verdad? Si salimos a la calle y pasamos por un paso de peatones, humanamente tenemos fe en que no nos va a atropellar nadie. Si viene un coche va a parar porque hay un paso de peatones, aunque hay algunos despistados que igual nos llevamos por delante de alguien. Espero que no. Y si hay semáforos pasa lo mismo. Y si yo veo que hace un sol increíble y digo, bueno, pues esto es fe humana porque sé que no me voy a mojar. No creo que ningún vecino vaya a tirar un cubo de agua de la ventana, ¿no? Aunque igual lo agradecemos con el calor que está haciendo, ¿no verdad? Esa es la fe humana. Pero la fe divina o la fe sobrenatural es cuando, quédense con esto, cuando la respuesta de Dios sobre lo que pensamos, decimos o hacemos es superior a la que nosotros podríamos hacer. O he dicho de otra manera, es una fe que supera toda la capacidad que humanamente podamos hacer. Eso lo hace sobrenatural. La respuesta de lo que ocurra va a depender del poder de Dios. Pero ocurre algo importante en todo esto, que en ocasiones somos nosotros los que limitamos el poder de Dios. Dice en la Escritura que para Dios nada es imposible. Pero sin embargo nosotros podemos hacer que el poder de Dios esté limitado.
No porque Dios no lo pueda hacer, porque Dios no puede obligar su naturaleza, y si nos ha hecho libre, el libre albedrío, nos tiene que permitir hacer lo que nosotros queramos y somos consecuencia de lo que hemos decidido o queremos hacer. Pero lo curioso es que Dios dice, tú tienes un poder sobrenatural si confías en mí, si buscas de mí, y ahora veremos cómo. Si tú no lo llevas a cabo, estás limitando el poder de Dios en ti. Estamos limitando a Dios. Vamos a ver cómo, mire. ¿Cómo se puede limitar? ¿Saben ustedes de la India? La India es un país, casi de los países más poblados del mundo, una población increíble, pero limitan el poder de una forma bárbara. Dicen que es uno de los países, dicen los expertos, que es uno de los países con mayor poder económico, que podrían, con mayores recursos naturales, y podrían tener una riqueza increíble, y sin embargo, es uno de los países más pobres del mundo. Pero no tiene que ver con lo económico. Tiene que ver con lo cultural y religioso, porque ellos creen que las vacas albergan hasta 300 dioses y ahí están representados sus familiares, la abuela, el tío, el padre, y entonces viven y pastan por las ciudades con total libertad porque nadie se las va a comer. Sin embargo, ellos comen carne de perro o de menor categoría, la cabra. Bueno, aquí somos muy en Canarias de comer carne de cabra, que nos gusta, ¿no? Pero también hay otro aspecto cultural que tiene que ver con las castas. Y allí, si tú has nacido en una casta determinada, tú no puedes pretender ser más, porque si eres más, en la siguiente reencarnación vas a ser un mosquito, un bicho, una cucaracha. Entonces, para no romper esas castas y no romper el que en la reencarnación siguiente se te vaya mal la cosa, ¿sabes qué decide? Pues no tocamos nada, y si soy pobre, me muero siendo pobre. Y eres de esa casta, no de la privilegiada. Eso es cultural. Y ese poder está limitando la capacidad de recuperación económica del país. Bueno, los españoles, y aquí nos incluimos no solo los españoles, sino los hispanos, nuestra cultura también es limitada. Nos creemos que somos casi que tercermundistas. Había un complejo, voy a poner el ejemplo más claro en Canarias. Los canarios cuando íbamos afuera, y parecía que nos sentíamos siempre acomplejados. Los pobres de fuera siempre saben más que nosotros. Y después te das cuenta que no es así, que no tiene que ver con que esté de fuera, porque veías que habían algunos de fuera que... Yo me acuerdo que a alguien le pregunté en alguna reunión, dije, ¿dónde eres? Canarias? Y te decían, sí, pero ¿ustedes cómo viven que están rodeados con un muro increíble alrededor de las islas? ¿Cómo rompen ese muro? Digo, ¿qué muro estás hablando? Claro, porque dice, es que en la noticia aparece Canarias dentro de un muro. Habían algunos que se lo creían. De hecho, ya no solo era sobre Canarias, sino que algunos me preguntaban cuando yo tenía 14 o 15 años, oye, mira, que conocemos a alguien que va a ir para Canarias, pero nos da un poquito de reparo porque dice que la gente va en taparrabos todavía. A lo mejor van en taparrabos hoy en día y en la playa, ¿no? Pero imagínense a dónde pueden llegar a entender esas mentalidades. Es decir, sean de fuera, del extranjero, da igual. Creer que Canarias estaba en un punto, y recuerdo un misionero americano que cuando vino a Canarias se llevó un montón de postales igual, como unas 50, 60 postales, y se veía el mundo y con un círculo ampliándolo y decía, el centro del mundo, las Islas Canarias. Y se lo llevaba para enseñarle a todo el mundo dónde había estado, porque si decía que estaba en Canarias, va a decir, si en Estados Unidos muchos no sabían que de Canarias hasta que creyeron que si se rompía la palma a la mitad, el tsunami iba a llegar hasta Nueva York. Los expertos que sacaron esa noticia que salió hace poco. Pues imagínense, siempre nos hemos sentido como que nos falta algo. Los enseñantes, los que nos venían a dar clases en la EGB, venían de Península, de fuera, y parecía, no, nos hemos dado cuenta que tenemos la capacidad de formarnos. Pero nosotros culturalmente ha habido una forma de pensar en Canarias que nos sentimos. De ahí el complejo en muchos canarios de ir en contra de todo lo que viene de fuera. Y después a veces ha ocurrido eso con el que viene de Sudamérica, que viene para España y ven que están trabajando en las casas y limpiando y atendiendo a los mayores y algunos creen que hay los pobrecitos que no tienen información. Y los que vienen son médicos, ingenieros y vienen preparados, pero no se les caen los anillos por tener que trabajar eso si así tienes que empezar. Entonces esos complejos nos arrastran y esos complejos como cristianos los heredamos. Y ahora escuchen bien. Porque no solo lo heredamos cultural, lo heredamos en las familias. Yo tenía, cuando yo era niño y adolescente, pero especialmente cuando era niño,
Mi padre continuamente marcaba una diferencia con uno de mis hermanos y me hacía ver que yo no tenía las capacidades y las iniciativas de mi hermano. Yo era muy tímido, muy reservado. Me metía en problemas, de hecho era el lastimado de la familia, porque allí donde iba me daba un golpe, siempre, por todos lados. Llegaba con morado en mi casa. Mi madre cuando me metía en la ducha de niño me decía, sí, hijo, otro morado más. No, mamá, eso ya lo tenía. Hijo, que te das golpes, ay, el pobrecito. Y mi madre me acuerdo que me acariciaba la rodilla y decía, ay, el pobrecito, sufría más que yo. Pero es que por todos lados, y encima era, como me decía mi madre mucho, esmirriado, escual, delgadito. Me parecía el caballo del Quijote. Delgado, hueso por todos lados. Esa canción que dice, hueso nomás tiene mi hijo, decía mi madre. Bueno, pues imagínense cómo era, que daba pena. Eso es como los toreros que parece que aguantan un montón ahí el tipazo y dice, esto se los carga el toro, y aguantan y se jubilan. Pues yo era igual, aguantaba, pero era muy tímido y muy reservado. Cada vez que me hacían hablar, o me pedían que hablase, o yo quería hablar, mi corazón empezaba a latir tan rápido que yo miraba y notaba que se salía del pecho. Y la gente me dice, no, pero si tú no tienes problemas para hablar. Ahora me dicen, no tienes problemas para callarte, pero para hablar todavía no. Fíjense, cómo el Señor, antes de conocerlo, cambia en mí. Ahora eso requiere un proceso. Y yo les voy a decir algo, la capacidad que tengo hoy para poder comunicarme, y al contrario, transmitirlo con pasión, solo es por el poder sobrenatural de Dios. Porque si fuese por mí, yo no hubiera hecho eso. Ni se me hubiera ocurrido apuntarme a eso de ser pastor. Bueno, en realidad no me apuntó. El Señor me separó al monte y me dijo, ven, a ti te he elegido. Y yo lo tuve que entender así, lo entendí así. Ahora, eso sí, vamos a tener en cuenta algo. Para que eso ocurra, también podemos encontrarnos con los límites eclesiales. Hay iglesias que creen, ahora que los jóvenes están eligiendo qué carrera que quieren estudiar en un futuro, les dicen, ¿tú qué quieres ser? No, yo quiero ser médico. ¿Médico qué? No confías en el poder de Dios. ¿Para qué quieres ser médico? Si Dios lo puede sanar todo. Bueno, pues médico no. Voy a ser abogado. ¿Abogado para qué? ¿Para defender a los delincuentes? Pues no sé, yo qué sé. Voy a ser cantante. ¡Cantante! Ese mundo escandalizado. Porque antiguamente pensábamos, y no antiguamente, hay algunas iglesias que todavía piensan así, que las profesiones son los que hacen honroso a la persona. Y no es así. Es la persona la que honra la profesión. Una relación con Dios hace que una profesión, sea actor, sea cantante, sea quien sea. Por cierto, según las noticias nuevas que he tenido, MA del equipo A se ha convertido al Señor. Así que, aleluya, ¿no es verdad? Fíjense, yo le tengo miedo. Ese sí que tiene poder, no sé si sobrenatural. Muy bien. Dice en Jeremías 29:11, no pienses en esos poderes. Porque cuando tienes el poder de Dios, Dios te dice algo importante. Escúcheme bien. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles el futuro y la esperanza que necesitan. ¿Lo creemos? Tenemos poder. Ahora piensen que el Señor nos ha dado un poder tan especial que nos está diciendo, y escúchenme. Yo sé que alguien aquí, y los que me escuchan, pero hay alguien que tiene que escuchar lo que yo quiero decir esta mañana. Y no sé quién, pero así lo he sentido. El Señor nos ha puesto, dice en Deuteronomio 28:13, el Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor y los obedezcas con cuidado. Cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando hacemos lo que Dios quiere y buscamos su consejo continuamente, Él nos da un poder sobrenatural que nos hace ponernos por encima. ¿Quiere decir que no vamos a tener problemas? Sí que vamos a tener problemas. Pero antes leyó Carlos un texto bíblico. Y ese texto bíblico nos recuerda que aunque tengamos problemas, enfermedades y dificultades y adversidades, escúchenme bien, a pesar de todo, estamos por encima de esos problemas. No es que no los tengamos, los vamos a tener, pero vamos a estar viéndolos por encima. ¿Por qué? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Tengan las dificultades que tengan, van a saber ser capaces de superarlo, porque tenemos el poder sobrenatural de Dios. ¿Amén? Bien, pensé que solo me lo quedaba yo. Ahora, eso sí, eso requiere algo. Para tener un poder sobrenatural requiere algo, que abras tu mente.
Tenemos que ampliar nuestra mente. No podemos pensar siempre como pensamos humanamente. Ay, no, esto no puedo. Por eso dicen mucho que el pastor es un pastor soñador. Pues sí, me gusta soñar, no les puedo mentir. Y siempre pienso en grandes cosas. Mira, Señor, yo quiero ser un pastor con poder sobrenatural. Se lo pido al Señor. Quiero ser un pastor con poder sobrenatural, porque eso quiere decir que el Señor está en mí. Y cada vez que durante la semana, yo me siento el sábado y tengo que escribir lo que el Señor quiere compartir, o el viernes, normalmente el sábado. Pero estoy toda la semana pensando en lo que quiero decir. Y escucho, y leo, y reflexiono, y todo lo que me viene a la mente, sea de la televisión, la radio, el móvil, lo que sea, ¡pum!, lo aplico. Esto tiene que ver con algo, Señor, me estás queriendo decir algo, porque el Señor no ha hecho conmigo las cosas. Venga, que ocurra lo que ocurra. Hay un propósito, me está indicando y me está marcando qué quiere que diga. Ahora, esto se los digo para aquellos que lo necesitan. Es necesario que para que tu mente se amplíe y se abra, cortes, escúchame bien, cortes toda atadura que tienes que te limita a creer en el poder sobrenatural de Dios. Mire, yo no tengo... Yo cuando era niño me decía todo el mundo, sobre todo una hermanita que quiero mucho en el Evangelio, me decía mucho, te pareces a tu padre, eres igualito que tu padre. Y hasta que yo no tuve 20 y tantos años que le pregunté, ¿cómo que soy igual que mi padre? Mi padre nos hizo daño, nos hizo sufrir cuando éramos niños, nos maltrató. ¿Cómo voy a ser yo igual que tu padre? Y dice, no, hijo, en lo físico. Pues chico, haberlo dicho. Porque llevo 10 años acomplejado creyendo que yo iba a ser un maltratador y una persona que iba a dañar a la persona que tenía al lado. Porque me habían dicho desde pequeño, es que vas a ser, eres igualito que tu padre. ¿Cuántas veces desde pequeño nos han dicho, no, mijo, tú no puedes llegar a eso es difícil de llegar, imposible? Nos limitan. Y yo te digo algo, ni tienes la genética, puedes tener la genética de tu padre o de tu madre, pero tú no eres tu padre ni eres tu madre. Tú no eres tu tío, tu abuelo, aquella persona que te haya señalado o dicho que ibas a ser o podrías ser. No eres así. Nos pesa muchísimo lo que digan de nosotros porque no los creemos. Yo tenía un profesor de baloncesto que me decía, en los aros estos que son, saben ustedes que en baloncesto hay aros de minibásquet más pequeñitos y los aros grandes de básquet, ¿no?, que son 2 metros, casi 3 metros. Creo que por ahí andará. Y me decía un profesor, chacho, tú nunca vas a llegar ni al aro pequeño. Yo era chiquitito, delgadito, chiquitito. Tú nunca vas a llegar ahí. Uy, me retó tanto. Yo me acuerdo del jugador San Epifanio, Epi, que lo llamamos, el jugador de baloncesto español del Barcelona. Esa era la única pena que tenía, porque todo lo demás era buenísimo. Campeón de Europa un montón de veces con la selección, el mejor encestador, con unos punteos increíbles. Y resulta que cuando le hablaban a él, su entrenador de educación física le decía, tú no vas a ser nadie en la vida. Y él se lo tomó como reto. Pues tómate como reto lo que te estoy diciendo. Si tú crees que alguien te haya dicho que tú no puedes ser así, que tú serás así, que tu carácter será débil, que tu carácter va a frenarte, que tú no puedes ir a más, cree en el poder sobrenatural de Dios. Y en su nombre declara, en el nombre de Jesús declaro que ato todo pensamiento que tengo en mi mente por culpa de aquellos que me han dicho. Porque en Dios mi poder se perfecciona, se crece. El poder que Dios te da. Dice en la Escritura que recibiremos conforme a la medida de la fe. No dice a la medida de una fe. Por eso le dijo a los discípulos, hombres de poca fe. Espérate, claro, yo entiendo que ahora hay hermanos que tienen mucho más fe que yo porque a ellos el Señor les dio más fe que me la dio a mí. No, el Señor nos da todo la medida. La medida de la fe es una medida general. Todos tenemos la fe necesaria. El problema es que no creemos que con la fe que tenemos podemos hacer cosas sobrenaturales. Y Dios dice, fíjense cuando les dice, porque le responde a los discípulos, por vuestra poca fe. No habéis conseguido hacer el milagro por vuestra poca fe. No habéis hecho un poder sobrenatural por vuestra poca fe. Y le responde a continuación, y parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y le dice, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Es decir, si el Señor nos da toda la fe y dice, si solo aplicase un grano de mostaza, que es un grano de mostaza, casi se lo sueño aquí no lo verían. Pues si tuviesen fe como ese grano de mostaza, podrías decirle a este monte, muévete, y se movería. Por eso a veces vamos al Dios y le decimos, ay Señor, es que tengo un problema, mira a ver si tú le dices, tú puedes hacer algo porque puedes resolverme esta dificultad. Y el Señor te dice, no le hable a Dios sobre el problema, háblale al problema sobre el Dios todopoderoso que tienes. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos dificultades, y vamos a tener.
declaran el poder de Dios sobrenatural. Créetelo. Y dile a ese problema, dificultad que tenga: tengo un Dios todopoderoso, que es todo lo que hace. Es imposible igualarlo, que tiene el control de todo y que tiene poder para parártelo. Y en el nombre del Señor yo te lo digo. Ahora, no va a tener que ocurrir el cambio necesariamente de forma inmediata. No somos magos con trucos que, ya apareció. No, hay un proceso. ¿O no se creen que los discípulos no vivieron por un proceso? Claro que sí. Cuando aceptaron al Señor y cuando aceptaron su misión, ¡oh, qué fenomenal! Ya tenemos todo el poder equipado. Y resulta que cuando van a demostrarlo, no lo hicieron. ¿Qué está diciendo el Señor? Y perdonen que hoy me alargue un poco más. ¿Qué está diciendo el Señor? Que todo te va a venir, pero no va a ser un acto inmediato. Tiene un proceso calibrado, porque dice que te pondré en lo alto, en la cabeza, no en la cola. Verás las cosas en lo alto. Tendrás capacidad para discernir si eso es así como corresponde. Pero para que cumplas eso, tienes que buscar de la palabra de Dios. No podemos ser un atleta que queramos batir la marca de los 100 metros lisos si no voy a entrenar todos los días. Hoy no me apetece. Claro, después llegan los gemelos, no los míos, sino los gemelos, bueno, sí, también son míos. Llegan los gemelos y se agarrotan porque no están equilibrados ni preparados. Y el sóleo, empieza a dolerme. Y el talón, claro, si va una vez al mes y cuando va, quieres correr. Mi madre siempre me decía de pequeño, me decía: ¿vas a correr hoy? Sí. Pues empieza por poquito y después poco a poco. Yo nunca cumplí eso. Yo empezaba por un montón ya. Claro, después venían las lesiones y nos resentimos. Quiero terminar con algo. El Señor nos ha dado la medida de la fe. ¿Lo creemos? Estamos equipados. Lo venimos diciendo hace 3, 4 domingos. ¿Tenemos poder? Sí, tenemos poder. Claro que tenemos poder sobrenatural. Sí. ¿Nos lo creemos? Bueno, no sé. Pues si lo creemos tenemos que declararlo en su nombre. Señor, yo sé que tengo poder sobrenatural. Me escuchan ahora por el Facebook, pero me escuchan aquí. Yo tengo poder sobrenatural. Claro que lo tengo. Ahora, ¿no siempre lo aplico? Claro. Pero pido al Señor que me lo muestre en todo momento y que actúe en consecuencia. Y cuando creamos un pueblo así, somos un pueblo que no tiene límites. Porque un Dios sin límites es nuestro jefe. Y tenemos que creer que salgamos hoy y nos digamos, permítame esa expresión, ¿nos comemos el mundo? Sí, nos comemos el mundo. Porque no hay nada, con Dios no hay nada imposible. Si Dios es con nosotros, quiero que lo pensemos otra vez. Ya venimos como la muletilla, como el estribillo de una canción. Párate un momento. Yo repito la frase: si Dios es con nosotros, no digas la siguiente, porque todo lo que tú dices tiene poder. Y cuando tú lo dices, lo estás declarando. No lo declares como quien no está entendiendo lo que estás diciendo. Decláralo convencido de lo que estás diciendo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es que no hay nadie. Pues entonces tenemos que ser un pueblo aguerrido, no agresivo. Aguerrido es con carácter definido. Un pueblo que ayude al que lo necesita a restaurar y a entender a las personas que nos escuchan que Dios puede cambiar tu vida. Lo hizo con Pedro, un acomplejado por haber renunciado al Señor varias veces. Lo hizo con Tomás. Fíjense cómo lo hizo. Lo hizo con Juan, que era más bruto, más rudo, más fuerte, más agresivo, más impulsivo, y resulta que fue todo amor. Y que fue el que declaró en la Escritura: Dios es amor. Decláralo con fe. Yo quiero que la alabanza se suba hoy. Que suba arriba. Estamos terminando. Hoy me van a permitir, discúlpenme que no hemos alargado, pero hay veces que... el Señor nos muestra cosas que tenemos que hacer. Vamos a... Efectivamente, muy bien, una hermana me recuerda, lo que pasa es que no me lo escuchan por redes sociales, pero lo decimos. Ahí es cuando tenemos que entender lo que dice en la Escritura: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y eso vuelve a ser lo mismo que el versículo de antes. Lo que declares, decláralo convencido de que lo crees. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a alabar al Señor. A ver si me pueden traer una toallita o algo.
Y así pasamos el micro. Vamos a terminar el culto cantándole al Señor, a nuestro Dios, que es un Dios de lo imposible. Y así es Él. Está actuando aunque no lo veamos y en cada momento está con nosotras. Así que vamos a cantarle. Bueno, vamos a esperar un poco, son cosas del directo, como se dice, haciendo entrega de sonido. Y me gustaría aprovecho para leer una parte de la canción y en el coro dice, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Nuestro Dios es milagroso, hizo milagros antes y lo sigue haciendo ahora porque Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Confiemos en Él y tengamos fe. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
Gracias, Padre. Milagroso eres, Señor. Canta conmigo, milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor, por cómo eres con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios de amor. Gracias porque tú eres un Dios de lo imposible, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque tú nos has perdonado y porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque eres grande, pero también eres un Padre amoroso, Señor, que siempre nos escuchas y que siempre estás pendiente de nosotros. Guárdanos, Señor, de todo mal y todo peligro, Señor. Cuida a tu pueblo, Señor, y toca, Señor, a aquellas personas que están escuchando tu palabra, Señor, para que se entreguen a ti, Dios mío. Te damos gracias y te alabamos, Señor, porque tú eres el único de toda la gloria y de toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.